Estamos bien con horario. Sí, justito, ahí estoy admitiendo a gente que está ingresando. Bueno, si les parece, vamos a ir de poquito iniciando. Les pido si pueden silenciar los micrófonos. Bueno, antes que nada, agradecerles a todas y todos los que se han sumado, bueno, y especialmente a Pablo, que gentilmente desde el inicio que empezamos a trabajar en todo el tema de reconocimientos de carreras y demás, bueno, fue quien más impulsó a que empezamos a armar estos espacios de intercambio. Muchas gracias a todos por estar en este momento. Estamos también con el vicerrector, el secretario académico, coordinadores de carreras, bueno, estudiantes, docentes. La idea es dejar planteado algunos temas en los cuales venimos trabajando y sobre los cuales vamos a seguir trabajando los próximos años, que marcan una agenda importante para la universidad. Entonces nos parecía fundamental poder contextualizar en qué momento de nuestro desarrollo institucional estamos y cuáles son los desafíos. Entonces estamos como muy contentos de contar con la presencia de Pablo Falcón. Bueno, Pablo es una eminencia y un referente en temas de educación superior. Sí, Pablo, digámoslo. En este momento él es miembro del Consejo de Gobierno de IEXAL UNESCO. Bueno, y tiene un vasto currículum que nos llevaría como mucho tiempo del encuentro. Así que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Y antes de darle la palabra a Pablo, le voy a pedir a nuestro vicerrector que también introduzca a este conversatorio. Así que bueno, ahí le... Bueno, buenas tardes. Yo me sumo a las palabras de Marcela en darles la bienvenida, agradecerles la participación en este evento importante para nuestra universidad
esta idea de empezar a dialogar sobre los temas sustantivos que hacen a la vida universitaria. En este caso particular, acompañados por el doctor Paulo Falcón, con quien hablaremos un poco de un tema tan sensible y significativo como es el de los títulos y las titulaciones. Como saben, nuestra universidad tiene su origen allá en el año 2007, en un marco político en el que se entendía que la estrategia de desarrollo debería estar centrada en la formación y el acompañamiento al desarrollo individual de cada uno de los chubutenses, para que juntos, en conjuntos, pudiésemos pujar y llevar adelante a la provincia, logrando las metas que se anhelaban, es decir, poniendo a las personas en el centro de la escena política. Fue ese el primer hito fundamental de la universidad, de esta joven historia de la Universidad del Chubut. Y el segundo justamente tiene que ver con el reconocimiento nacional, un proceso que nos llevó 3 años, a través del cual la universidad pasó por distintas instancias de evaluación, en la que cada uno de los grupos que participó entendió que existía un proyecto fuerte, coherente y sobre todo con proyección de futuro, que tenía que ver justamente con el desarrollo de la región. En esta instancia el doctor Paulo Falcón también tuvo mucho que ver y fue un actor clave, porque en ese momento era el director nacional de gestión y fiscalización universitaria. Es decir que Paulo conoció y vivió un poco este proceso junto con nosotros. En él encontramos un funcionario altamente comprometido, pero fundamentalmente apasionado por la tarea. Siempre tuvo la capacidad de acompañarnos y darnos esas respuestas certeras y pertinentes para acompañar este camino que culminó justamente con el Decreto Nacional de Reconocimiento. Ahora estamos tras el tercer hito, que tiene que ver justamente con el reconocimiento de la oferta académica. Y por eso es que invitamos a Paulo, que además de ser abogado y especialista en política superior, tiene que ver justamente en su formación, no solamente la cuestión académica, sino la trayectoria que supo construir. Como decía Marcela, Paulo hoy es miembro del Instituto Latinoamericano de la Educación Superior, que pertenece a la UNESCO, y en esta trayectoria que supo construir, como decía, logró conformarse como una figura fundamental al momento de hablar de cuestiones de política universitaria justamente como estas, ¿no? Que tienen que ver con las titulaciones, los alcances. Él durante su trabajo en el Ministerio de Educación fue una de las personas que impulsó y llevó adelante, no solamente impulsó, sino logró concretar temas tan sustantivos como tienen que ver con la validación internacional de los títulos, trabajos en dobles titulaciones y el reconocimiento del sistema universitario como una sola cosa, no seguir pensando esa estructura fragmentada y anquilosada que realmente hacía que la universidad fuera, como siempre, un poco más atrás de la sociedad. Creo que en este sentido encontramos en Paulo una figura fuerte, sólida y que va a saber orientarnos y acompañarnos. Por eso creo que esta participación en particular, compartiéndonos su conocimiento y su experiencia puntualmente en temas vinculados con títulos y titulaciones, va a ayudar a enriquecer nuestra trayectoria y que podamos seguir avanzando hacia lograr esa universidad justa, comprometida, solidaria y que aporte al desarrollo de una sociedad más democrática y más participativa. Así que, Paulo, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que tu agenda es muy ajustada, no obstante, a esta altura del año te hiciste este ratito para compartir con nosotros, lo cual valoramos profundamente. Gracias. Bueno, la verdad es que después de las palabras de Marcela y de Fernando, uno no puede sino sentirse emocionado, porque claramente las palabras están cargadas de una definición que lo excede y entiendo, y así les pido a todos los participantes que entiendan que estas dos personas han sido terriblemente exageradas en esos conceptos hacia mi persona. Pero sí, les pido que me tomen como un compañero que tiene una enorme pasión por la educación y por la universidad, y que claramente cuando una universidad pública como la Universidad del Chubut convoca, uno está presente, porque hay que animarse a
a estar al lado de los compañeros cuando hace falta. Especialmente cuando de construcción de una institución se refiere, que son procesos tan complejos, tan delicados y que de alguna u otra manera también resultan fundacionales. Por eso creo que corresponde destacar y traer al presente esa mención que hizo Fernando en relación al puntapié inicial en aquel entonces del gobernador Das Neves, de promover a una universidad, de promover a una universidad de la provincia en plena sociedad del conocimiento, entender que un espacio que gira en torno al conocimiento es central para el desarrollo, tiene que ver con una perspectiva de largo plazo, de largo aliento, y creo que sin lugar a dudas esa mirada estratégica del 2007, cada vez que la universidad vaya consolidando situaciones como estas que marcó el vicerrector en este proceso muy corto de tiempo, me parece que se va a justificar aún más la idea de una universidad atada al territorio, atada a la población, a sus necesidades y a la búsqueda de respuestas que esas poblaciones tienen. Yo, para ir entrando en tema, les preparé una breve presentación que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver justamente, les pido por favor que me digan si se ve bien. Sí, perfecto, Paulo. Bueno, me alegro mucho. Tiene que ver con esta idea de marco de cualificaciones como el contexto en el cual ubicamos a las carreras y a las titulaciones, y también para entender que detrás de una carrera y detrás de un título hay un concepto histórico. Hemos tratado de evidenciar la evolución, pero también plantearnos los desafíos que tiene la universidad a partir de esto que también refleja el título de este conversatorio, la universidad desde la propuesta académica. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, y esto lo vemos en esta imagen, la idea de universidad tradicional después de la reforma del 18, cuando se incorpora definitivamente la extensión universitaria como una función sustantiva, es decir, el vínculo y la relación de la universidad con la sociedad, con el pueblo, creo que aparece en la función académica la columna vertebral a partir de la cual se estructuran los equipos de investigación, los temas o problemas de análisis y de estudio científico y tecnológico, y obviamente también las posibilidades de respuesta en materia de extensión y de transferencia. Ustedes fíjense que esta idea de universidad a partir de 1918 tiene que ver desde nuestra perspectiva con esta mirada de entender a la universidad como un espacio convocante, es decir, hay una mirada que rescata lo congregacional, que rescata a la idea de universidad en tanto que comunidad que gira en torno al conocimiento, para enseñarlo, para aprenderlo, para transferirlo, pero todos de alguna u otra manera participamos de esta comunidad que gira alrededor de esta idea que es el conocimiento. Por eso, sin lugar a dudas, en contextos como los que estamos viviendo, y esta charla así lo pone de manifiesto, es que la universidad son mucho más que las inversiones edilicias, de infraestructura. La universidad es centralmente su gente. Y me parece que tenemos que animarnos a rescatar y a poner en valor justamente lo humano que hay detrás de la idea de universidad. Como no podía ser de otra manera, esta idea de universidad se erige en el marco social como una institución autónoma, es decir, no solamente autónoma como planteaban los reformistas del 18, independiente
de la Iglesia, del poder eclesiástico, sino también del gobierno, sino también del Estado, para poder ejercer pensamiento crítico, para poder ejercer las libertades académicas y científicas que nos permiten el desarrollo y la creatividad sin ataduras. Y por eso me parece que resulta interesante animarnos a ver justamente a la educación como un derecho humano, como un bien público, y sin lugar a dudas también como una responsabilidad del Estado en todos sus niveles. La definición del Estado de la provincia del Chubut, de crear una universidad provincial, tiene que ver con el hacerse cargo de que la iniciativa nacional en algunos aspectos puede ser insuficiente para dar las respuestas que el pueblo de la provincia necesitaba y seguramente va a necesitar, y por eso me parece que es sumamente valioso estar conversando de universidad en una universidad provincial, en una provincia como Chubut, con las particularidades y condiciones que tiene. Pero esta universidad también hay que contextualizarla en la actual sociedad del conocimiento, y por eso a esa mirada de universidad con 3 funciones sustantivas le hemos agregado lo internacional, y pensarnos desde el plano internacional nos obliga a pensar a la internacionalización de la educación superior como una función transversal a las otras 3 funciones sustantivas de la universidad, es decir, pensar a la academia como columna vertebral atravesada por lo internacional, a la investigación como atravesada por lo internacional, y por qué no también a la extensión universitaria atravesada por la perspectiva internacional. Y ya que estamos hablando de perspectivas internacionales, ustedes fíjense que hemos incorporado ese objetivo de desarrollo sostenible, incorporado en la Agenda 2030, que comúnmente se refiere en la difusión de la agenda como educación de calidad, pero cuando uno lo analiza completamente, esta expresión se refiere a la educación inclusiva, a la educación equitativa y de calidad. Y obviamente aparecen también los aprendizajes a lo largo de toda la vida. Y esa referencia a todos nos pone en una perspectiva de la universalización de esto que claramente habíamos definido en la imagen anterior como un derecho humano. Estas referencias que pueden ser harto conocidas para muchos, a mí me parece un principio de honestidad plantearlo de entrada, como para que ustedes sepan perfectamente qué es lo que piensa y desde dónde se posiciona uno para hablar de universidad. Lo que hemos considerado necesario tenía que ver con iniciar este proceso vinculando a la universidad al sistema educativo, ¿sí? Y claramente si hay Estado, hay sistema, porque el sistema es lo que garantiza que el Estado cumpla con la responsabilidad de brindar educación en todos los niveles. Antes de la existencia de la idea de Estado moderno había educación, sí, pero no había una educación gradual, articulada, organizada, con niveles que se explican unos a otros como tenemos nosotros en nuestro país y en general todos los países del mundo, para poder llevar adelante la responsabilidad de garantizar el cuidado al derecho a la educación, tanto que enseñar como que aprender, se refieren a sus sistemas educativos de manera similar o parecida a lo que tenemos en Argentina. Nuestro sistema, claramente expresado en esta imagen, que se presenta de manera horizontal, no como comúnmente se suele reflejar al sistema educativo, que suele ser de base piramidal o bien verticalmente, sino que hemos querido establecer esta lógica horizontal porque nos parece mucho más respetuoso para cada nivel. No porque no entendamos que haya una progresividad entre cada uno de los componentes que hacen al sistema educativo, sino porque lo que no queremos es establecer sobre la base de esa progresividad una jerarquía. Para nosotros, desde la perspectiva del estudiante, que es quien tiene que ser el centro y la atención
la preocupación de todos quienes trabajamos en la educación. Es tan importante los estudiantes del nivel inicial, del nivel primario, como los del secundario, y obviamente, en el caso nuestro, aquellos que están participando de la educación superior. Ustedes fíjense que en nuestro sistema educativo, los niveles que son parte de la educación obligatoria se pueden verificar a la izquierda de la imagen, mientras que los que son de la educación superior y por lo tanto voluntaria de las personas están a la margen derecha. Nuestro sistema de educación superior contiene dos subsistemas. Por un lado, las instituciones de educación superior, que ahí encontramos a los institutos técnicos superiores y a los institutos de formación docente, y por otro lado el subsistema universitario, en donde tenemos universidades e institutos universitarios, ¿sí? Los institutos universitarios, que no es un concepto muy extendido, tienen que ver con aquellas instituciones que se desarrollan solamente en un campo disciplinar. Por ejemplo, el Instituto Universitario River Plate, que es un instituto vinculado al deporte, ¿sí? Solamente se dedica al deporte, solamente tiene carreras vinculadas al deporte, no así, por ejemplo, al derecho, y por lo tanto no tiene abogacía. En cambio, las universidades tienen una pluralidad disciplinar dentro de su oferta, como justamente la Universidad del Chubut, que vemos que hay ofertas vinculadas al área de la salud, pero también de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, etc. Esa distinción es muy propia de nuestro sistema universitario. No necesariamente en otros sistemas universitarios esta diversidad se presenta, y tiene que ver también con nuestra propia historia. Nuestro sistema de educación superior, como les decía recién, tiene estos dos grandes subsistemas, y en estos subsistemas me parece importante establecer esta distinción. El sistema de educación superior es centralmente federal, depende de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La nación, salvo que yo registre, solamente tiene una institución de educación superior, que es el Instituto Superior de la Policía Aeroportuaria. Ustedes recordarán que en los 90 Menem lo hizo, trasladó todo lo que había de educación inicial, primario, secundario y superior a las provincias. Por lo tanto, solamente quedan dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional las universidades nacionales. En cambio, el sistema universitario es un sistema preponderantemente nacional. ¿Por qué? Porque de las 132, 133 instituciones universitarias que tenemos reconocidas oficialmente en la Argentina, el grueso son universidades nacionales y universidades privadas. Las universidades privadas solamente pueden ser autorizadas para funcionar por parte del Estado, el Estado Nacional. Ahora bien, las provincias que son constituyentes del Estado Nacional no han delegado en el Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de crear universidades, de modo tal de que al preservarse esa potestad, esa facultad, tienen la posibilidad, como en el caso del Chubut, al haberla ejercido, de crear universidades de carácter provincial. Ahora bien, como las provincias forman parte de una nación, de una república que la trasciende, y la ciudadanía forma parte de un marco nacional también, la Ley de Educación Superior prevé la posibilidad de que esas instituciones provinciales tengan reconocimiento nacional, es decir, sean reconocidas por el Estado Nacional como universidades, lo que permite que las instituciones provinciales, después de obtener este reconocimiento como tal, a nivel nacional, puedan presentar sus titulaciones para que los títulos que expiden las universidades provinciales también tengan validez en todo el territorio nacional. Es decir,
que los títulos que expida la Universidad del Chubut no solamente valgan en la Universidad del Chubut, que sería lo lógico por ser una institución jurisdiccional, una institución provincial, sino que este reconocimiento nacional le permite a una persona, a un egresado de la universidad provincial, ejercer en otra provincia, pero además también, si vale en todo el territorio nacional, esa titulación puede valer en el extranjero. Es decir, el reconocimiento nacional solamente le permite a la universidad provincial tener beneficios, tener reconocimiento, tener inserción dentro de el sistema universitario, el sistema educativo en el plano nacional. Por eso esos pasos que con tanta claridad ha tomado la Universidad de Chubut en los últimos años le permiten a la institución haberse consolidado como un engranaje más en este sistema universitario. Sistema universitario que tiene una serie de particularidades, ¿sí? Nosotros, por este valor que le damos a la universidad, a la autonomía, a la autarquía, hemos representado al sistema universitario con la universidad en el centro. A partir de que tenemos universidad, tenemos sistema universitario. Sería improbable pensarlo a nuestro sistema de una manera distinta. Y esto lo digo a propósito, ¿por qué? Porque piensen que nosotros tenemos universidad desde 1613, con la creación de la Universidad de Córdoba del Tucumán. Después se suma la Universidad de Buenos Aires en 1821, ¿sí? Con lo que claramente la idea de universidad es anterior en nuestro territorio nacional a la propia idea de Estado-Nación. De hecho, el Estado Nacional, cuando se constituye, lo que hace es nacionalizar esas dos universidades que existían dentro de su territorio. En este mosaico colorido me pareció interesante, aunque puede ser muy básico para algunos de los presentes, no está de más reiterar algunas cuestiones que hacen a cómo está constituido nuestro sistema. El Consejo Interuniversitario Nacional es el órgano que articula y nuclea las instituciones universitarias públicas. Están las universidades nacionales y las universidades provinciales están integrando el CIN. En cambio, las universidades privadas están dentro del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. La Ley de Educación Superior generó una subdivisión del sistema universitario nacional en 7 regiones, en distintas regiones que tienen por finalidad la planificación. Y ahí aparecen los CEPRES, ¿sí? Los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior. Estos consejos que tenían la finalidad de planificar la educación superior, la verdad que han tenido altos y bajos en su funcionamiento, pero en líneas generales tenemos que hacernos cargo de un enorme fracaso. Poco hemos podido articular y en función de eso poco hemos podido planificar de manera conjunta. ¿Quiénes integran los CEPRES? Las universidades de esa región, más las jurisdicciones provinciales de esa región. ¿Por qué? Porque es educación superior. Entonces lo que se quiere es tener en relación a la educación superior una mirada general que pueda tener la capacidad de explicarse mutuamente y en ese trabajo conjunto también poder pensarse a futuro. Bueno, esto es Argentina y claramente pensarnos juntos es muy difícil y pensarnos juntos a futuro es mucho más difícil. El funcionamiento de los CEPRES no escapa a la realidad que ha tenido Argentina en estos últimos 25 años. Después tenemos 2 grandes parlamentos, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver, por un lado, el Consejo de Universidades, que es el ámbito que nuclea a las universidades, están representadas las universidades del CIN, las universidades del CRUB, las universidades por región, pero también el Consejo Federal, es decir, los ministros y las ministras de Educación también tienen representación dentro del Consejo de Universidades. Y el Consejo Federal, que está
integrado por ministras y ministros de educación de todas las provincias, también tiene representación del sistema universitario. Entonces, todo lo que ocurre en la educación superior, Consejo Federal, en términos de definición de marcos generales, acuerdos generales, etcétera, cuenta con la participación del Consejo de Universidades. Y todo lo que se resuelve en el Consejo de Universidades cuenta con participación de las provincias, de modo tal de que resulta impropio que las universidades desconozcan las definiciones provinciales y que las provincias desconozcan las definiciones de las universidades. Y hemos agregado a la Secretaría de Políticas Universitarias porque es el órgano que el Estado ha generado hace más de 2 décadas como órgano de aplicación de la ley, órgano de instrumentación de políticas públicas vinculadas con el sistema universitario, es decir, es el vínculo y relación del Poder Ejecutivo Nacional con el sistema universitario nacional. En un pantallazo general me parecía interesante poner en evidencia esto. Nuestra universidad, si es pública, participa del CIN, y porque participa del CIN, participa del CEPRES, y si participa del CIN, también participa del Consejo de Universidades, y porque participa del Consejo de Universidades, participa del Consejo Federal. De modo tal de que nuestra universidad, nuestras definiciones se construyen como parte del debate político y democrático que se da en nuestra comunidad universitaria, pero también nuestras definiciones se construyen en esos ámbitos de deliberación en donde la universidad forma parte. Por eso el hecho de tener reconocimiento a nivel nacional por parte de la Universidad de Chubut, lo que ha hecho fue justamente que permitió que la Universidad de Chubut se siente en esas mesas de discusión, de debate y de acuerdo. Es decir, que la voz de Chubut se pueda escuchar dentro del sistema universitario. De modo tal de que los pasos dados por la universidad son significativos, como bien marcaba el vicerrector recién. Ese sistema universitario tiene un componente extra, y yo por la particularidad que tiene lo puse en una imagen diferente, y tiene que ver con nuestro sistema de evaluación y acreditación, lo que para muchos asusta, y es la CONIAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Ustedes se acuerdan que recién dijimos que si usted era una universidad pública, participa del CIN. Bueno, fíjese que porque si usted participa del CIN, también participa de CONIAU. De modo tal de que los estándares no son de CONIAU. No es CONIAU la que impone, sino que usted a través de sus representantes, su institución, a partir de las representaciones que tiene, también construye las formas y las maneras en las cuales se evalúan las carreras, se evalúan las instituciones, etcétera, dentro de nuestro sistema universitario. A vuelo de pájaro diremos que nuestro sistema de evaluación tiene 2 grandes instancias de trabajo. Por un lado, la evaluación para la acreditación, que tiene que ver con la evaluación de carreras cuyos títulos pueden poner en riesgo el interés público, que son básicamente las carreras que se suelen denominar carreras del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Pero además también todas las carreras de posgrado pasan por procesos de evaluación y acreditación. Es decir, hay una preocupación muy clara del sistema universitario de que para que haya determinadas carreras en funcionamiento, que son carreras que pueden afectar a la población en general, haya una mirada muy atenta en cuanto al quehacer universitario. Y por otro lado, la evaluación institucional, que es una evaluación no ya sobre una carrera, sino sobre la institución, y que desde esa lógica es que aparece la idea de calidad. Es decir, esta evaluación institucional, esta evaluación externa, pone el énfasis justamente en cómo está organizada, cómo funciona la universidad, y a partir de allí, de qué manera
las recomendaciones que puede hacer ese proceso de evaluación le significan a la institución flujos de información o recomendaciones que permitan la mejora continua y permanente de la institución. Ustedes fíjense que la CONIAU además tiene un componente político porque aparecen las cámaras del Congreso de la Nación representadas dentro de su directorio. Ahora bien, la verdad que tenemos que decir que en estos más de 20 años de funcionamiento de la CONIAU, el Congreso de la Nación en general ha nombrado, ha designado a personas con mucha trayectoria universitaria, de modo que gran parte del miedo que teníamos los universitarios en el 95 cuando se sancionó la Ley de Educación Superior, que era que la evaluación la realiza un puntero de barrio, no, esa preocupación quedó saldada porque claramente las mujeres y los hombres que han sido designados por el Congreso de la Nación en cualquiera de sus cámaras, gente que viene del sistema universitario, que tiene un prestigio y un recorrido en el sistema, que permitió que CONIAU aún así pueda consolidarse como una agencia de evaluación de la calidad, a punto tal de que hoy no hay carreras vinculadas al 43 que no hayan pasado por procesos de evaluación y acreditación dentro del país, y ciertamente el posgrado ha crecido enormemente, tanto en su oferta como en su calidad y en su desarrollo. Una de las razones por las cuales se puede esgrimir eso tiene que ver justamente con los procesos de evaluación regulares que las universidades llevan adelante junto con CONIAU. De modo que en líneas generales ese es nuestro sistema, pero fíjense que ahí me pareció interesante, ya que dijimos que la internacionalización era una función sustantiva. Fíjense cómo CONIAU participa de la red de agencias del Mercosur y participa dentro del sistema Arcosur. Por ejemplo, las carreras de enfermería que están dentro del sistema Arcosur, si la universidad elige ser evaluada desde la perspectiva Arcosur, eso tiene un impacto muy concreto y hace que los egresados que tengan títulos, que se encuentren acreditados por CONIAU y que eso tenga impacto en Arcosur, dentro del marco de este sistema de acreditación de carreras, los egresados puedan incorporarse de modo mucho más sencillo a los mercados profesionales del resto de los países que forman parte del bloque Mercosur. Es decir, de modo muy claro y muy concreto, con este ejemplo, les pongo en evidencia cómo una definición, si se quiere, de carácter académico-administrativo, ¿sí?, de cara al proceso de acreditación, puede tener tanto impacto académico, tanto impacto en la vida de los egresados, de los profesionales. Yo, como hicimos referencia al principio, en relación a marcos de cualificaciones, me pareció interesante hacer una referencia a ello, ya que no suele ser una expresión muy común dentro de nuestro sistema universitario. Y en el mundo, las cualificaciones y los marcos de cualificaciones tienen que ver con los resultados de aprendizaje. Entonces, la cualificación tiene que ver con la certificación, ¿sí? Ustedes fíjense que cada vez más la idea de diploma va cediendo la idea de certificado. ¿Por qué? Porque el certificado contiene más información, contiene información mucho más robusta. En cambio, el diploma dice por cuánto fulano de tal ha concluido la carrera X, se les pide el título correspondiente tal y abajo las firmas. En cambio, el certificado analítico o el suplemento al título son instrumentos que permiten, ¿sí?, que quien le dé lectura a ese instrumento cuente con más información de nuestros estudiantes o de nuestros egresados. Claramente el contenido de esas certificaciones, de esos marcos de cualificaciones, varía según los sistemas profesionales, y ahí me animo a proponerles a ustedes la incorporación de este concepto de suplemento al título que de alguna u otra manera
a esa grilla de asignaturas y calificaciones que suelen tener nuestros certificados analíticos, le incorpora otro tipo de información que puede ser necesaria para la inserción de los estudiantes y los egresados dentro del mercado laboral, dentro del mercado profesional. Y tiene que ver con otro tipo de actividades, otro tipo de información. Por ejemplo, los certificados analíticos nuestros expresan cuál es el perfil del profesional que recibe el título, expresa cuáles son las actividades profesionales para las cuales la universidad lo formó. Regularmente no lo hacemos y solemos tener solamente la grilla de asignaturas, la clasificación en cada una de ellas y el promedio. Y en todo caso, la gran discusión que suele haber en las universidades gira en torno a si ese promedio incluye o no los aplazos. Pero la verdad que hay mucha otra información muy valiosa y que permite completar la información vinculada a la real trayectoria que realiza el estudiante en la universidad. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes investigan, porque nuestros estudiantes realizan tareas solidarias, prácticas socioeducativas, tienen actividades artísticas, deportivas, etcétera. Una información que es muy valiosa, que sería interesante empezar a incorporar dentro de lo que la universidad expresa en relación a sus estudiantes y a sus egresados. En definitiva, como dice el último párrafo, tiene que ver con los resultados de aprendizaje que se esperan. Por eso, cuando nosotros formamos por competencias o formamos por contenidos, pero nuestras titulaciones en general, las de pregrado y grado, son todas titulaciones que habilitan al desempeño profesional, lo que tiene que quedar claro es para qué se formó esa persona, qué es lo que sabe hacer, para qué está preparado ese individuo. Por eso, en esta pregunta de para qué sirven, y claramente lo que nos permite un marco de cualificaciones es armonizar, es generar algún esquema de articulación, es promover también esta innovación curricular en relación a esto que les decía, ¿no? Cómo nosotros también incorporamos informaciones que permitan la lectura del instrumento, ¿sí? Muchas veces nosotros nos equivocamos en relación a el destinatario del instrumento que generamos en la institución educativa y creemos que el certificado analítico es algo que le sirve al estudiante. Y la verdad es que no, porque hoy el certificado analítico lo piden las empresas, lo pide el Estado, lo piden otras instituciones educativas para la prosecución de estudios de posgrado, lo piden instituciones de la sociedad civil para programas de becas, etcétera, de modo tal de que ahí claramente la mayor y mejor información, pero también el uso de un lenguaje que facilite la lectura hacia la movilidad, hacia el reconocimiento, hacia la calidad. Un ejemplo claro tiene que ver con el uso de los créditos académicos, esa unidad de medida tan extendida en todo el mundo y que permite la lectura por parte de aquellas instituciones que no emplean el uso como tenemos en la Argentina de la hora de enseñanza, sino que trabajan el crédito como hora de aprendizaje, como hora de trabajo por parte del estudiante. Y ciertamente también pensar en marcos de cualificaciones nos obliga a pensar en la transparencia, nos obliga a pensar en la información que producimos y cómo esa información es más accesible de parte de la sociedad en general, pero también del Estado, del mundo socioproductivo, etcétera, ¿no? Así que en este punto en el cual estamos, donde yo no los estoy escuchando ni siquiera hacer una pregunta, a mí me gustaría, si ustedes son tan amables, hacerme algún comentario hasta acá, porque hasta acá lo que hemos visto son cuestiones muy genéricas de universidad y sistema, de sistema educativo, de sistema universitario, y cómo estos conceptos se van generando en el plano, si se quiere,
más amplio, más global de nuestro sistema. Hasta ahora, ¿alguna duda, algún concepto que se precise a algún nivel mayor de claridad? Paulo, me parece que fuiste muy claro. Solo creo que quizás no sé si quedó claro para todos qué y quién determina cuáles son las carreras que se incluyen en el artículo 43 y que por ende son evaluadas por la CONIAU. Muy bien, muchas gracias, porque el problema que tenemos los universitarios, y aunque era un tema que yo iba a tocar después, es que damos por sentado muchas cosas, ¿sí? Yo voy a volver un poquito atrás entonces, ¿sí? Ustedes fíjense que acá en materia de evaluación nosotros decimos que son las carreras de grado reguladas por el Estado, ¿sí? Cuya actividad profesional puede poner en riesgo el interés público. ¿Cuál es el tema? Hay muchas actividades que están reguladas por el Estado y que además pueden poner en riesgo el interés público, pero para que sean evaluadas por CONIAU tiene que haber un proceso en donde básicamente participan todas estas instituciones. ¿Por qué? Porque dentro del Consejo de Universidades se determina que el título correspondiente ingresa a un listado restrictivo que integra las carreras que pasan por procesos de acreditación. Es decir, el título se incorpora al régimen del 43 y porque el título se incorpora al régimen del 43, la carrera tiene que pasar por evaluación y acreditación. ¿Y por qué hago referencia a esta imagen? Porque el CIN y el CRUB participan, porque CEPRES participa, porque Consejo Federal participa, porque obviamente el Ministerio de Educación participa. Y la universidad participa a través de sus representantes en el CIN, en el CEPRES, en el Consejo de Universidades, en el Consejo Federal. La incorporación de un título al régimen del 43 para que pase este proceso de acreditación de la carrera es un proceso que requiere una deliberación enorme y en general estos procesos se dan por unanimidad, es decir, hay pleno acuerdo del sistema universitario. Por eso también fue un proceso gradual, no todos los títulos que están regulados por el Estado y que pueden poner riesgo al interés público han sido incorporados al mismo tiempo, sino que desde el 2000 en adelante el primer título fue el de médico, ¿sí? Fíjense que se incorpora el título de médico, no el de médico general, no el de médico cirujano, que eran otras denominaciones que tenía la titulación que expedía la carrera de medicina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí en ese caso puntual, creo que el primer caso es un ejemplo muy, muy válido. ¿Por qué? Porque permite entender que el acuerdo del sistema universitario obliga a las universidades a cumplir con su palabra, obliga a las universidades a realizar cambios necesarios para cumplimentar con las exigencias que el propio Consejo Universitario, el propio Consejo de Universidades ha generado en torno a la acreditación de tal o cual carrera. Después de la incorporación del título, viene la definición de lo que se suele denominar en términos generales y de manera muy, muy torpe por mi parte, los estándares, es decir, todas las condiciones necesarias que tiene que cumplir la carrera en términos de propuesta curricular, planta docente, el rendimiento estudiantil, la organización institucional, los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad que tiene esa carrera. Es decir, no se evalúa la facultad, no se evalúa el departamento, se evalúa la carrera para ver si cumplimenta o no con ese piso que establece el estándar. ¿Quién realiza la evaluación? CONIAU a través de evaluadores pares, es decir, son universitarios propuestos por las universidades que se incorporan a estos procesos por designación de la CONIAU. Para que una persona pueda ser evaluador par, tiene que
cumplir con determinados requisitos de formación, de experiencia, de trayectoria, obviamente de inserción institucional y de reconocimiento dentro del sistema universitario, y eso también le da una mayor transparencia y también al principio a los universitarios nos daba también una cuota de tranquilidad, en el sentido de que quien nos evaluaba era un colega nuestro. La verdad que hoy por hoy muchas veces nos agarramos la cabeza porque nuestros colegas pareciera ser que se olvidan que son colegas nuestros y nos realizan dictámenes que nos dan muchos dolores de cabeza, ¿no? Pero bueno, al margen del chiste, en líneas generales agradezco la pregunta porque esto pone en evidencia de que detrás de que haya una carrera en el 43, detrás del proceso de evaluación para la acreditación de una carrera, hay mucho esfuerzo institucional detrás para generar esos consensos unánimes que se dan dentro del sistema universitario. Bien, si les parece, un avance en relación a esta imagen que me parece interesante que conversemos, porque muchas veces estos conceptos suelen tener aproximación y por lo tanto también ofrecen la posibilidad de confusión con otros términos que suelen ser empleados de manera indistinta muchas veces, pero la verdad es que parece necesario por el estado de la charla ir aclarando. A ver, una de los productos, de las creaciones más innovadoras que tuvo la universidad en el medioevo fue crear la figura del título universitario. Ubiquémonos en el medioevo cuando había títulos honoríficos, honorarios, vinculados a la pertenencia a una familia, a una casta, a un sector social, donde uno era distinguido, ¿sí?, en función de esa pertenencia. En cambio, la universidad, al generar la idea de título, aquella persona que culmina con un proceso de formación, lo que hizo fue generar una distinción social a una persona en función de su conocimiento. El título universitario como herramienta de distinción social en función de la capacidad, del conocimiento, del esfuerzo académico, es decir, tal persona es doctor, tal persona es licenciado, implica una distinción, porque esa persona, para poder llegar a tener ese título, tuvo que hacer un esfuerzo académico. Entonces, ese título, desde esa perspectiva tan tradicional, yo creo que es sumamente interesante rescatarla, ¿sí?, para poder comprender los otros conceptos, ¿sí? Hay dos conceptos ahí abajo que son muy básicos, el concepto de diploma y el concepto de certificado. El concepto de certificado es un concepto genérico, en cambio el diploma es una especie dentro de el género certificado. El diploma es el certificado que expide la universidad que contiene el título universitario, ¿sí? ¿Se acuerdan esa leyenda que les dije recién? Por cuanto fulano de tal ha concluido la carrera de, la universidad le otorga el título de. Es decir, esa expresión está contenida dentro del diploma. En cambio, el grado tiene que ver con una referencia a una jerarquía. Claramente, cuando uno dice grados, puede referirse a grados en escalas, en referencias numéricas, cuantitativas, pero también jerárquicas. Por ejemplo, la jerarquía militar, que claramente se refiere a grados. Pero puede haber otras, y dentro de lo universitario nuestro sistema ofrece una lógica gradual, y uso esa palabra de manera exprofesa, y vemos cómo hay una lógica de crecimiento en relación a pregrado, grado y posgrado. En cambio, la idea de currículum tiene que ver con proyecto institucional, tiene que ver con las definiciones institucionales que dan cuenta de la universidad como tal. En cambio, la de carrera o de programa nos coloca en una secuencia, nos coloca en un punto de partida y un punto de llegada, y en el medio, ¿qué hay?
hay un plan de estudios, ¿sí? Entre el ingreso y el egreso está el tránsito del estudiante por el plan de estudios, es decir, ese plan de acción en donde nosotros tenemos distintos pasos, distintos sucesos, distintos procesos y por lo tanto también plazos para poder dar cuenta de esas actividades de enseñanza, actividades de aprendizaje que se desarrollan dentro de nuestras universidades. Si concluimos con ese plan de estudio, completamos la carrera, podemos obtener el título universitario. Es decir, son todos estos conceptos que me parecía interesante traerlos a colación como para poder empezar a hilar un poquito más fino. ¿Alguna duda? Pablo, surgieron Sí. una serie de consultas ahí en el chat. A ver. ¿Las leo? A ver. Sí, por favor. Patricia Bude consulta cómo se calculan los créditos y una vez calculado, ¿se deben plasmar en una resolución o disposición? ¿Se debe comunicar o pedir aprobación a la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria? En primer lugar, la idea de créditos no es una idea originaria de Argentina. Nuestro sistema universitario no tiene ninguna referencia a créditos. Lo más cercano fue el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, que es un sistema voluntario para las universidades y que creó una unidad de medida que está muy cercana al crédito empleado por el espacio europeo de educación superior, es decir, más o menos entre 25 y 30 horas de aprendizaje, un crédito académico, un RTF, unidad de reconocimiento de transferencia, etc. Entonces, ¿qué es lo que me parece interesante? Que nosotros en el marco de nuestra autonomía definamos como instituciones qué implica el crédito, qué implica esa unidad de medida, cómo se computa la relación entre trabajo presencial, sea sincrónico o no, cómo se computa el trabajo autónomo del estudiante y también de qué manera se trabaja en relación a situaciones concretas, porque es fácil pensar el crédito sobre la base de determinada carga horaria, sobre la base de una carrera nueva. Pero en una carrera en funcionamiento ahí ya es más complejo, entonces hay que generar determinados consensos internos para poder avanzar en este sentido. Como no es exigencia del régimen del sistema universitario argentino, tampoco tengo obligaciones de dar cuenta. Lo que sí, esto se puede tranquilamente incorporar dentro de nuestros certificados analíticos como una columna más. Es decir, materia, carácter de la materia, si es obligatoria, si es optativa, la carga horaria, la calificación final, y cuántos créditos implica en función de la extensión, la duración, la profundidad, es decir, el esfuerzo que le lleva al estudiante. En el sistema europeo han resuelto esto de manera bastante arbitraria, ¿sí? Porque había que emplear este sistema sobre la base de un sistema que trasciende al continente europeo, porque hoy el espacio europeo de educación superior tiene países que están inclusive fuera de él, inclusive fuera de la Unión Europea, lo cual hace sumamente muy rico el proceso de convergencia europeo porque trasciende a los acuerdos políticos, es decir, la educación ha podido más que la política y que la economía. Y tiene que ver también con la valoración que le dan algunos países a la educación en relación a los acuerdos de los países para con los otros países. Y este espacio tiene una lógica en donde aparece el crédito, pero también aparece el aseguramiento de la calidad, aparece la transferencia y aparece el reconocimiento. Es decir, la posibilidad de que un estudiante vaya a un curso de verano, vuelva o pretenda que sus antecedentes académicos sean reconocidos en otra universidad, son moneda corriente dentro de algunos espacios. Entonces, yo me inclinaría por emplear alguna referencia de crédito
que es usada en el resto del mundo. Puede ser lo que en general es usado en el espacio europeo, puede ser también lo que es usado en el espacio anglosajón. Digo como para tirar algunas referencias. Y esto lo digo también porque las experiencias en el plano regional, en América Latina y el Caribe, dan cuenta de eso. ¿Sí? Es decir, queremos un certificado que dialogue con lo que se está hablando en el resto del mundo. Entonces, la lógica de emplear símbolos comunes facilita la comprensión y el conocimiento. Y por lo tanto, también el reconocimiento a nuestros estudiantes y a nuestros egresados. Así que creo que he respondido esas dos preguntitas. Bien. Otra consulta es con respecto a la evaluación externa. ¿La universidad decide cuándo iniciarla o hay plazos estipulados para hacer la primera? En general, en el caso de la Universidad de Chubut, acaba de salir de una evaluación externa que es la que le dio el reconocimiento. ¿Sí? Ese reconocimiento nacional es fruto de una evaluación que realizó tanto el Ministerio de Educación como la propia CONIAU. Lo que dice la ley es que la evaluación externa tiene una vigencia de 6 años. Yo lo que les tengo que decir es que echa la ley, echa la trampa, y hay muchas instituciones universitarias que han pasado mucho tiempo desde la última evaluación externa, y de hecho había 2 instituciones nacionales que nunca se habían sometido a procesos de evaluación externa. Es decir, nunca se habían sometido a procesos de evaluación para la mejora. Y eso es todo un dato, porque además la evaluación para la mejora es la evaluación que tiene una perspectiva de la calidad, ¿sí? Es la que te permite mejorar y hacerlo permanentemente, y la evaluación también conlleva la necesidad de planificar, la necesidad del planeamiento como una herramienta para la gestión, porque la evaluación me da un diagnóstico, ese diagnóstico me establece una serie de déficit y fortalezas. Yo tengo que generar políticas que me permitan a mí, al cabo de esos 6 años, poder revertir los procesos que tengo que mejorar y poder consolidar aquellos en los que me encuentro bien. Así que esa evaluación externa está prevista cada 6 años. Como no había nada que lo ate a una obligación, en el sentido de que si uno no hacía la evaluación externa no había sanción, lo que se acordó dentro del Consejo de Universidades fue atar el sistema institucional de educación a distancia a la evaluación externa. Es decir, si usted quiere tener educación a distancia, puede tener el CIET validado, pero la renovación del sistema institucional de educación a distancia lo va a tener que hacer en el marco de la evaluación externa de la institución. Y con eso, la verdad es que de alguna u otra manera el sistema universitario ha consolidado una perspectiva para la mejora de la educación a distancia, pero también para la mejora institucional, porque difícilmente puede haber buena educación a distancia si la institución es mala, ¿sí? Entonces ahí hay que estar atentos y preocupados para que todo sea bueno. ¿Alguna otra duda? Sí. Acá consultan cuáles son los criterios que se utilizan para determinar qué carreras o títulos se dan por válidos. Los títulos que son válidos son aquellos que tienen resolución ministerial, es decir, que han pasado procesos de evaluación y por lo tanto han obtenido el reconocimiento oficial y la validez nacional. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Así que si les parece, avanzamos un poquitito con este tema. Fíjense, acá les armé una línea de tiempo, ¿sí? Marcando cómo las universidades y el Estado tienen una relación en cuanto a esto. Yo lo voy a saltear porque creo que después lo pueden ver con tranquilidad, y sí quería detenerme en esto que son los aspectos centrales de las carreras y los títulos, es decir, qué indefectiblemente tiene que haber dentro de una carrera para que haya una titulación universitaria. Primero, ustedes dirán,
¿qué es esa IU? Institución universitaria. Y sí, claro, si son títulos universitarios, bueno, yo les tengo que decir que es importante que nosotros tengamos en cuenta que los títulos universitarios solamente los pueden expedir las instituciones universitarias. Y esto lo digo porque muchas veces hemos encontrado situaciones en donde ONG, instituciones de educación superior, etcétera, se arrogan el carácter de universidad sin serlo, ¿sí? Y esto lo digo no para la universidad, pero sí especialmente para el llamado y la atención y el cuidado hacia la idea de universidad, ya que hoy a través de las redes cualquier persona puede ser engañada, vulnerada en su buena voluntad y quedar presa de instituciones con ofertas que no necesariamente se ajustan a lo universitario. Lo otro tiene que ver con la denominación. En función de nuestra legislación, el sistema universitario ha definido que la universidad expide títulos de grado y de posgrado, títulos de licenciado equivalente y los títulos de posgrado que son especialista, magíster y doctor. Estoy refiriendo a los títulos. Las carreras son especialización, maestría y doctorado. En cambio, el título de licenciado o licenciada se corresponde a la carrera de licenciatura, ¿sí? O equivalente. Y dentro del equivalente aparecen aquellas titulaciones que tienen un reconocimiento social previo, como el del médico, el arquitecto, el ingeniero, el profesor, etc. Pero las universidades también podemos hacer pregrado, y es ahí donde dialogamos con la educación superior. La educación superior, los institutos técnicos superiores, los institutos de formación docente, trabajan en ese fragmento, ¿sí? Entonces ahí me parece interesante establecer la necesidad de que nosotros cuando hacemos pregrado miremos las referencias a la educación superior para que nuestros títulos dialoguen con esas titulaciones. Y la denominación claramente también tiene que ver con una necesidad de entender que la universidad no puede ser excesivamente creativa, ¿sí? Que los estudiantes egresan y se incorporan a un mercado laboral y el título tiene que ser fácilmente reconocido dentro de un campo profesional. Muchas veces las universidades, por ser innovadoras, lo que generan es un perjuicio a los egresados que tienen dificultades para insertarse dentro del mercado laboral, etc. Otro requisito indispensable para que haya carrera y título es un plan de estudio, como decíamos recién, ese proyecto, ese plan de acción de enseñanza y aprendizaje que básicamente suele reducirse a esta grilla de asignaturas con esas columnas paralelas con información en relación a esas asignaturas y las correspondencias a bimestres, cuatrimestres, años, etcétera, carga horaria y demás. En ese sentido, yo me inclino por la mayor flexibilidad posible para facilitarle la vida a los estudiantes y también a la gestión universitaria. Pero claramente, si hay un aspecto en donde la autonomía universitaria tiene que sacar pecho, por decirlo de alguna manera, es justamente en la formulación de su plan de estudio, ¿sí? Hay otra referencia ahí, vinculado a la opción didáctica y pedagógica, tiene que ver con lo presencial o lo virtual, ¿sí? Y acá nuestro sistema universitario definió un criterio de prevalencia, es decir, más o menos 50%. Es decir, si hay más del 50% de distancia, será la carrera a distancia. Si hay más del 50% de presencialidad, la carrera será presencial. Ahora bien, si usted quiere realizar por encima del 30% de distancia, necesita tener el sistema institucional de educación a distancia validado. ¿Eso qué significa? Que la universidad tiene que ir a CONIAU, presentar su CIET, ser evaluado
tener la evaluación favorable, que la SPU expida la resolución, y con esa resolución la universidad puede dictar entre el 30 y 49% de educación a distancia. Fíjense cómo los porcentajes, en definitiva, hacen a la definición de la opción didáctica y pedagógica. Yo creo sinceramente que a la luz de la experiencia COVID-19, estos criterios tan rígidos tienen que cambiar, ¿sí? Entiendo esos criterios en un plano anterior al COVID, los entiendo y los justifico como primer paso para regularizar el sistema en términos de educación a distancia y ponerle la vara más alta. Ahora bien, ya con 100 instituciones, con sus 100 validados, me parece que tenemos que ir hacia lógicas que sean un poco más flexibles, pero también en esa flexibilidad, también mayor exigencia, no ya de infraestructura o de estructura, sino también de calidad en el funcionamiento, etc. Como decíamos en relación a los EPRES, nuestro sistema, al ser un sistema preeminentemente presencial y tener una lógica de distribución territorial por regiones, la localización de la carrera es central para saber a qué CEPRES se corresponde, ¿sí? Hay un aspecto que suele estar atado a otro que tiene que ver con las condiciones de ingreso y de egreso, ¿sí? En las condiciones de ingreso en las universidades públicas, artículo 7 de la Ley de Educación Superior, no se puede discutir, ingreso irrestricto, universidad gratuita. Y por otro lado tenemos los mayores de 25 años sin título secundario, que pueden acceder a la universidad a través de examinaciones que pueda realizar la universidad, y a partir de allí la consideración a esa persona para que acceda a los estudios universitarios. De igual manera, en el posgrado, nosotros tenemos que decir que, a diferencia de otros sistemas universitarios, nuestro posgrado no es un posgrado que tiene una lógica gradual o secuencial, es decir, yo con mi título de licenciado equivalente puedo acceder al doctorado, sí, puedo acceder a la especialización también, puedo acceder a la maestría también. En cambio, en otros sistemas universitarios, para acceder al doctorado, primero tengo que pasar por la maestría, ¿sí? Esta referencia a la carga horaria y la duración de la carrera es central. ¿Por qué digo que es central? Porque nuestro sistema universitario tiene un criterio cuantitativo para la distinción de pregrado, grado y posgrado. Es decir, la cantidad de horas y la duración de la carrera hace que un título pueda ser considerado dentro de una categoría u otra. ¿Cómo trabajamos las duraciones, el aspecto temporario en la Argentina? Lo trabajamos con pisos, ¿sí? El piso de formación que tiene que tener el pregrado es 1.400 horas y 2 años. El piso que tiene que tener el grado es 2.600 horas y 4 años. Cuando nos referimos a horas, nos referimos a hora reloj. El sistema universitario no trabaja la hora cátedra, que según la reglamentación puede ser 40, 45 minutos, etc. Y en relación a las especializaciones, si bien hay una distinción también en relación a los trabajos finales, es decir, a las tesis, las especializaciones tienen una menor carga de duración que las maestrías, y el doctorado no tiene una carga horaria, una duración, porque ahí lo que en realidad se presume como relevante es el trabajo de investigación. Por eso tenemos doctorados que son personalizados, que en definitiva lo que evidencian es un trabajo de creación, de innovación, de generación de conocimiento a través de esa tesis doctoral. Eso no quita que pueda haber también doctorados que no sean personalizados, que tienen determinadas exigencias de cursos, seminarios, y por lo tanto también de una carga horaria mínima para poder estar en condiciones de defender la tesis. En el caso de las carreras de pregrado y grado, como decíamos recién, una de las manifestaciones de la autonomía universitaria tiene que ver con el hecho de que nuestros títulos son títulos habilitantes.
Por eso incorporamos estas dos menciones al perfil profesional y los alcances y actividades profesionales reservadas. Es decir, en las titulaciones de pregrado y grado, la universidad tiene que expresar cuál es el perfil que van a tener los egresados de esa carrera y de manera muy clara y muy concreta cuáles son las actividades profesionales que la universidad entiende que en función de la formación recibida, ese profesional puede hacer, ¿sí? En cambio, las actividades profesionales reservadas son un subconjunto dentro de esos alcances, de ese conjunto de actividades profesionales que el profesional puede realizar en función de lo que la universidad expresa, pero que solamente tienen las carreras que están incorporadas al régimen del artículo 43. Dicho de otro modo y para que ser claros, ¿todas las carreras tienen alcances? Sí. Las carreras del 43, dentro de los alcances, tienen las actividades profesionales reservadas. ¿Y esto por qué? Porque de manera muy clara lo que se ha querido establecer es una relación en esos estándares entre los contenidos curriculares mínimos, la carga horaria mínima, la intensidad de la práctica y esas actividades profesionales reservadas. Es decir, esas actividades profesionales reservadas son aquellas actividades que indefectiblemente la universidad tiene que tener la capacidad de formar a los profesionales. Es decir, no hay una línea directa. En las carreras del 43 como en las carreras del 42, las actividades profesionales son el resultante de todo un esfuerzo, de todo un trabajo institucional, de enseñanza, pero también de resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y claramente esta expresión tiene que ver con la posibilidad de transmitirle a la sociedad, transmitirle a los consejos profesionales, al público en general, para que se ha formado ese profesional. Así que estos aspectos creo que son, si se quiere, los más relevantes a la hora de formular una carrera para que tenga reconocimiento oficial y validez nacional, y por otro lado, también desde la perspectiva de la evaluación, tanto en el Ministerio como en CONIAU. Por eso ahí me parecía interesante traerle a colación estos dos conceptos que recién surgieron de una de las preguntas. ¿Por qué? Porque el hecho de que la Universidad del Chubut tenga reconocimiento nacional como universidad permite que pueda presentar las carreras a evaluarse y permite que los títulos tengan el reconocimiento oficial del Estado argentino y por lo tanto que tengan validez esas titulaciones en todo el territorio nacional. Es decir, un egresado de la provincia de Chubut, de la Universidad del Chubut, puede ejercer en Misiones, en Tucumán, en Cava, puede pedir el reconocimiento del título en otro país, sí, claro, porque como vale en la Argentina, puede tener reconocimiento afuera. Así que, en líneas generales, estos conceptos creo que son fundamentales y explican el esfuerzo institucional realizado y el que se tiene que realizar para la presentación de las carreras ante el Ministerio o la CONIAU, porque los beneficios no son solamente a título institucional, sino que son beneficios que van a recibir nuestros estudiantes, que van a recibir nuestros futuros egresados y claramente también la posibilidad de que la sociedad se vea beneficiada con esto. Hasta acá, ¿alguna pregunta más? Perdón, consultan ¿Seguro sobre que con esto no hay duda? No, Pablo, consultan sobre las cualificaciones en los analíticos. ¿Hay algún requerimiento legal o las universidades pueden incluirlo libremente? No, a ver, la universidad tiene que cumplir con lo mínimo a los fines de los contenidos básicos que se exigen en las reglamentaciones. Por encima de eso, autonomía universitaria. Por eso, ustedes fíjense, la reglamentación vigente para el suplemento al título es completamente abierta. Les deja librado a la universidad
cómo regula y establece el resto de la información. Ahí lo que me parece central es que la universidad cuente con un procedimiento interno que pueda validar la información previamente a ser incorporada dentro de la certificación. Hay un apartado que me parece importante incorporar aquí, que es el hecho de que gran parte de nuestra gestión vinculada a las certificaciones hoy se encuentra digitalizada. Entonces ahí lo inteligente es que las actividades de extensión impacten en el SIU, que las actividades culturales, deportivas y demás también impacten en el guaraní, como para que el legajo del estudiante pueda expresar toda esa información. De igual manera, aquella información que se produce desde actividades académicas o actividades de investigación. Digo, por ejemplo, un estudiante gana un concurso para ser ayudante de cátedra. Claramente ahí hay una vocación académica que hay que resaltar. Bueno, esa información que es central y que es muy rica y que pone en tela de juicio la capacidad, la formación y demás, viene a interpelarla a la certificación, no aparece en la certificación. Entonces, esa información tan valiosa para el estudiante y tan valiosa para la universidad también, y que pone de manifiesto un perfil del estudiante que va más allá de esa grilla de asignaturas aprobadas y sus calificaciones, puede ser incorporada a través del suplemento al título, y para eso, insisto, plena autonomía. Yo tengo que entender que mi obligación es cumplir con las exigencias. Por encima, autonomía universitaria. Otra de las consultas, Pablo, cuando se quiere crear una carrera del artículo 42, que aún no tienen antecedente en otras universidades de tu experiencia, ¿habría que tener en cuenta algún aspecto en particular? Sí, ahí, ¿qué es lo que me parece interesante? Yo voy a avanzar con la imagen porque acá aparecen en el caso del 43 posgrado y 42, las etapas para la obtención del reconocimiento oficial y validez nacional, ¿sí? En el caso del 43 y posgrado arrancamos en CONIAU, después pasa al ministerio, se evalúa, si está todo bien, se arma la resolución y se firma, es la resolución ministerial, ahí concluye el trámite. En caso de las carreras del 42, ¿sí?, entra directamente al ministerio y si está todo bien, pasa a resolución ministerial. Con lo cual, ¿qué me parece importante, dejando esta imagen a la vista de todos en relación a una carrera del 42? Primero, que entre directamente al ministerio no significa que no haya una evaluación, sino que hay una evaluación que realiza la DNGU, y esa evaluación básicamente lo que va a hacer es contrastar la propuesta académica contra las propuestas existentes, y ahí hay que tener en claro esto que decíamos recién, la proliferación y diversificación de titulaciones en el sistema universitario muchas veces nos pone en jaque como instituciones, porque algo que aparecía como innovador termina siendo un dolor de cabeza. Yo lo pongo en estos términos. En el 2004, hoy es integrante del Consejo de Dirección de CONIAU, Mónica Marquina, sacó un trabajo que decía que el sistema universitario tenía 4.000 titulaciones. El sistema universitario en la actualidad tiene aproximadamente 14.000 titulaciones, es decir, 14.000 carreras, 14.000 ofertas, es decir, hemos crecido en número, pero también se ha diversificado en términos de oferta en estos últimos 16 años. ¿Y cuál es el tema? El tema es que nosotros tenemos que entender que nuestros profesionales de pregrado y grado
se incorporan a un campo profesional para ejercer con profesionales que ya están ejerciendo. Entonces, lo que uno primero tiene que preguntarse es, ¿el campo profesional existe o no existe? Si existe, ¿qué profesiones lo están atendiendo? ¿Qué alcances, qué competencias tienen esas profesiones? ¿Esa actividad está regulada por el Estado? Si está regulada por el Estado, ¿qué implicancias tienen esas regulaciones para con las titulaciones existentes y de qué manera esa regulación existente puede ser una limitante para la carrera nueva? Y por último, un aspecto que no es menor, que tiene que ver en la relación entre 42 y 43. La carrera nueva del 42 que estoy proponiendo tiene que ver con algún campo profesional que toca alguna carrera del artículo 43. Si es así, yo tengo que tener claro que el título de la carrera del 42 en esos casos funciona como asistente de. Es decir, aún siendo un título de grado, nuestro profesional solamente puede asistir a uno del 43, porque el sistema universitario en el cual ustedes están participando acordó que esa actividad profesional es privativa de una carrera del artículo 43 y no del 42. Es decir, entiende que esa actividad puede poner en riesgo directo el interés público y por lo tanto, para que una persona desarrolle esa actividad profesional, tiene que pasar por un proceso formativo evaluado y acreditado por CONIAU. Es decir, hay una mirada más atenta en relación a la formación que recibió ese profesional, cosa que no sucede en cuanto a las carreras del 42. Pequeño dato en relación a las carreras del 42. Las carreras del 42 no tienen plazo de vigencia, a diferencia de las carreras del 43, que la acreditación puede ser cada 3 o cada 6 años. En el caso de las carreras del 42, eso no corre. Es decir, yo obtengo el reconocimiento oficial y la validez nacional y la puedo tener hasta que modifique la carrera en términos estructurales. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay otra consulta que dice, las intervenciones decisivas en lo social se miden como actos académicos, ¿pueden utilizarse como referentes de desempeño estudiantil? Mire, yo ahí me inclino a pensar justamente como decíamos al principio, a lo académico como estructurante de la propuesta universitaria, pero no aislada, no como compartimiento estanco. Entonces creo que la actividad, la propuesta universitaria tiene que integrar funciones sustantivas. Entonces, la actividad social, el impacto social a partir de el desarrollo de actividades académicas, de extensión o de investigación, tiene que tener un reflejo dentro de las carreras, tiene que tener un reflejo en cuanto al desarrollo de la actividad docente y de los estudiantes, porque nuestros docentes tienen que ser, en medida de lo posible, docentes investigadores y que también extiendan, y esto tiene que tener un impacto en nuestros estudiantes. Así que, sin lugar a dudas, nuestras propuestas académicas tienen que estar atravesadas por actividades que tengan impacto social, y esas tareas con impacto social tienen que reflejarse dentro de la certificación de los estudiantes. Y para eso hay muchas estrategias didácticas y pedagógicas que pueden poner en valor esa actividad con impacto social, ¿no? El desarrollo de actividades por proyecto, de resolución de problemas, de atención de casos, etcétera, son distintas formas de intervención que la universidad puede desplegar en lo social desde lo académico, desde la investigación y obviamente con la extensión y la transferencia.
Bueno, estamos sobre la hora, Pablo. Bueno, a ver si me permiten, simplemente para ir terminando, estos diplomas además también tienen que ser intervenidos, ¿sí? Y el trámite actual es completamente virtual, es decir, las universidades cargan una solicitud donde vierten toda la información, eso es recibido por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Si está todo bien en relación a la carga de datos, se aprueba. Esta validación de datos tiene que ver con el plan de estudio, los datos personales, etcétera. Esto se cruza con otros sistemas de formación y después eso hace que la dirección pueda aprobar la autorización de impresión de estas obleas que tienen un código QR, ¿sí? Con la información del estudiante o, mejor dicho, del egresado. Ahí aparece el nombre, DNI, la carrera, la resolución que le da reconocimiento oficial. Y ese código QR, en definitiva, lo que permite es que después aparezca esa persona en el registro público de graduados, que es un registro de consulta pública que permite a un colegio profesional, a una entidad matriculadora, a una empresa, a una sociedad civil, etcétera, a comprobar si la persona es efectivamente un egresado, ¿no? Así que ahí me parece que hemos avanzado mucho en materia de transparencia, y también las universidades tienen esa oportunidad de contar con esa información que claramente es importante para la sociedad en general, ¿no? Bien, Pablo, la verdad que muy gratificante y muy enriquecedor tenerte nuevamente con nosotros, y que sean varios conversatorios más, y una vez que esté lo presencial, la posibilidad de tenerte de manera presencial como pasó el año pasado. Como equipo universitario, la verdad es muy gratificante, como dije en un principio, y nos ayuda a seguir enriqueciendo nuestra tarea universitaria. ¿Fernando? No, faltaba más. Bueno, Pablo, la verdad que, insisto, el tenerte cerca siempre nos allana un poco el camino. Tenemos por delante una gestión con grandes compromisos, puntualmente vinculados con esto que estábamos hablando recién. Sabemos que es un camino lento, gradual y continuo, pero que seguimos con este tipo de acompañamiento, este tipo de compromiso por parte de toda la comunidad universitaria, vamos a transitarlo con éxito. Así que no más que palabras de agradecimiento, y confiamos en que pronto vamos a estar nuevamente al habla y compartiendo todas estas experiencias. Gracias a vos y a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, a vos, a Marcela, a todo el equipo. Yo sí hay una expresión de tranquilidad, de vocación al trabajo, para poder avanzar en el reconocimiento nacional de todas las titulaciones de la universidad. Las carreras del 43 son muy pocas, ¿sí? Y claramente hay algunos faltantes. Por ejemplo, las carreras vinculadas a la administración pública para el sistema universitario argentino no ponen en riesgo el interés público. El licenciado en economía, por ejemplo, no pone en riesgo el interés público. Y así nos va, al margen del chiste, pero eso también lo quería decir a partir de una de las preguntas que vi en el chat, porque eso facilita y allana mucho el camino en términos de el trámite a desarrollar dentro del ministerio para la obtención del reconocimiento
oficial y la validez nacional de los títulos. Y ahí creo que es importante darle continuidad al trabajo serio y responsable que vienen haciendo de la universidad para integrar a la universidad al sistema universitario. Así que desde ya el agradecido soy yo. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad, Pablo, reitero el agradecimiento. Y sé que han quedado varias preguntas, quédense tranquilos porque la idea es retomar este espacio este año, estamos más bien cerrando, pero la idea del año que viene es seguir retomando estos espacios y seguir intercambiando porque entendemos que hay, bueno, que esto abre un montón de preguntas. Vamos a socializar el conversatorio para todos los que no pudieron estar y por supuesto que vamos a seguir trabajando y contamos con el acompañamiento de Pablo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y merecido descanso por hoy. A cuidarse.